como siempre acostumbramos, ¿verdad? Él es el centro y para Él hacemos todas las cosas. Oremos. Dios bendito, Dios alto, Dios sublime y bondadoso, que nos amaste desde antes de la fundación del mundo, que enviaste a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Hoy, Señor, te bendecimos y te alabamos, te engrandecemos porque tú has salvado de toda nación y de toda lengua personas que estaban lejos, los has hecho cerca en Jesucristo. Gracias y gloria sea dada a tu nombre. Señor, venimos a poner en tus manos este servicio para que tu nombre sea enaltecido hoy, que tú obres por favor en nuestros corazones, para que con toda sinceridad te expresemos lo que hay en nuestros corazones y que también estemos dispuestos a oír tu voz. En Jesucristo te pedimos. Amén. Loren, baja un poquito, por favor. Bien, mis hermanos, hay una parte que la trataré los avisos, pero lo primero es, siéntanse aquí bienvenidos, acogidos. Amén. Tenemos hoy la visita del Pastor Juan Méndez. Pastor Juan hace mucho que lo habíamos invitado y hoy, gracias al Señor, está aquí. Bienvenido, mi hermano. Tenemos al hermano Hamilton Van der Poel. Hay que doblar bien la lengua, pronunciar eso. De la iglesia Fuente de Salvación Misionera, en el kilómetro 10 de Cumayasa. Hay algunos hermanos que le acompañan. Bienvenidos para ustedes también. El hermano Jason Foy, con la Iglesia Bautista Bíblica Nuevo Pacto en Consuelo. Pensé que iba a ver a Ronald, hermano. ¿Dónde es Ronald? Viene por ahí. Bueno, pues por lo menos a usted y a Lenny y a todos sean bienvenidos. Amén. El pastor Francisco Guzmán, que va a tener la palabra de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo, bienvenido también, y yo, de la casa, me digo a mí mismo bienvenido. Bueno, aunque no mencionemos a todos los hermanos en particular, sino estamos hablando de la representación, el propósito nuestro hoy es adorar juntos a nuestro Señor en primer lugar. Amén. Y segundo, compartir entre los hermanos, que nosotros nos podamos dar la mano, dar un abrazo, conocer, compartir, saber que somos del mismo pueblo, salvados por la misma sangre del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, esto es glorioso. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantar y himnos conocidos por todos. Vamos a magnificar su nombre. En la sección de la colecta de ofrendas, la hermana va a tener un material para matrimonios. Veo que el autor es Francisco Guzmán aquí. Entonces, así, mientras ella va pasando por la fila, los matrimonios se sirven a sí mismos el material. Los solteros se quedan en stand-by. Los viudos, los divorciados, todo eso se quedan para la próxima. Así que hermano Anthony viene para dirigir los cánticos. Vamos todos a alabar y que podamos gozarnos en el segmento. Amén. Buen día, mis hermanos, bendiciones para todos. Amén. Buenos días. Amén. Excelente, qué bueno, porque así es que nosotros vamos a entonar con un ánimo predispuesto, principalmente agradecido. Estamos agradecidos del Señor por sus bendiciones. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Salmos 103, y vamos a leer dos versículos de aquel salmo. El Salmo 103, vamos a leer el verso 21 y el verso 22. Salmo 103, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: bendice a Jehová vosotros todos sus ejércitos,
ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. El último verso le indica a sus almas que le adore al Señor. Vamos a adorarle con el primer himno de esta mañana, el himno número 56, el que habita al abrigo de Dios. Solamente recuerdo aquel libro que dice el mártir de las catacumbas, a donde adoraban y entonaban de todo corazón, que es lo más importante, no solamente la amplificación. Vamos a continuar
con el himno número 168. Himno número 168. Ahora le van a pasar a las hermanas unos cuantos himnarios para que lo tengan y así podamos continuar adorando a nuestro Dios. El himno 168 nos indica que Cristo vino en un pesebre principalmente a entregarse por ti y a entregarse por ti. Regocíjate, porque tu Cristo se entregó, ahora entrégale tú esa misma adoración a todo pulmón. Himno 168, 1, 2 y 3. De su trono a un pesebre, de riqueza y honor, a buscarnos Cristo descendió. De las calles celestiales a la cruz de cruel dolor, vino
para unos avisos y la lectura de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, que esto no nos quita el gozo, ¿verdad? El problema de la energía es un problema que ha estado o está afectando a nuestro país completo. Antes de pasar a la lectura, quiero decirle a los hermanos de acá, el 23, domingo 23, recuerde que nosotros vamos a estar orando a las 7 de la noche del domingo. Domingo 23, 7 p.m. vamos a estar orando aquí. Al final vamos a compartir un almuerzo. Así que todos están invitados a participar. Y cuando esté la predicación, si hay la necesidad de bajar a algún niño para que se sienta más cómodo allá, pues tenemos espacio allá abajo. Los que todavía no se han adaptado a estar así entre nosotros. Ahora le voy a pedir por favor que se coloquen en pie. Vamos a leer en Gálatas la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 5, a partir del verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gracias. Pueden volver a sus asientos. Bien, ahora vamos a llamar a la hermana Juana para la colecta de las ofrendas. Y el hermano Anthony viene para dirigir el himno 273. Recuerde que ella va a tener de allá para acá un material para los matrimonios. Anthony, hay algo en lo que yo oro y ella colecta, sí, allá va. Oremos, vamos a orar, Juan. Oremos. Dios y Padre Celestial, tú dices que demos gracias a ti en todo. Te expresamos, Señor, gratitud porque tú eres el que hace todas las cosas. Permite, Señor,
que todo lo que demos a ti sea para el engrandecimiento de tu obra. Que lo hagamos, Señor, con un corazón genuinamente agradecido y que tú recibas gloria, honor en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Mis hermanos, le decimos que cuando es en vivo, todo puede pasar, pero que nada nos quite el gozo de poder adorar y de bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Lo vamos a hacer con el himno número 273, himno 273. Este himno es aquel que te habla de las promesas, que son fieles. Las promesas del Señor son grandes. Las promesas del Señor son para siempre. Y lo más importante, en las promesas del Señor tú puedes confiar con todo tu corazón y entregarte a ellas, porque son las que te van a sustentar. Amén. Dice himno 273, todas las promesas del Señor Jesús. 1, 2 y 3. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, Yo no en ellas para siempre
grandes son las promesas del Señor. Mis hermanos, cambien de posición, por favor. Vamos a entonar el himno 368. Himno 368. Recuerden, hermanos, por favor, me le dan las sillas a las visitas, me ayudan con eso, porque estamos bien saturaditos, pero estamos a la disposición de que todos se sientan como en casa. El himno 368, día en día. 1, 2 y 3. Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepúa todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. Es su amor tan grande e infinito, siempre. Amén, amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios. porque Él es grande y todopoderoso. Vamos ahora, por favor, retornen al asiento, mis hermanos y amigos. Gracias. Ahora vamos a estar quietos, vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Francisco Guzmán. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y le traemos un saludo cordial de Iglesia Bíblica de la Trinidad allá en Santo Domingo Este. Le prometo que estaremos trabajando junto con el pastor Oad para que pronto tengan aquí una planta que le permita prender aire, abanico y equipo de sonido. Vamos a orar por eso, para que cuanto antes el Señor provea de ese bien, que aquí es una necesidad en nuestro país, por causa de la deficiencia de las compañías eléctricas. Vamos a orar por eso en esta mañana
y le prometo que vamos a trabajar con el pastor para que pronto tengan ustedes aquí una buena planta eléctrica. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 6. Quiero hablar con ustedes acerca de los motivos que generan divorcio. Los motivos que generan divorcio. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, queremos agradecerte en esta hora este privilegio que nos da de juntarnos aquí para adorarte. Te rogamos encarecidamente para que esta necesidad de una planta eléctrica sea suplida por ti cuanto antes, a fin de que esta iglesia pueda adorarte con el confort que producen los aire acondicionados y también para que podamos escuchar tu palabra con mayor claridad y precisión a través de los equipos de sonido. Ven, bendícenos en esta hora, especialmente derramando de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que tu palabra, como río de agua viva, corra por nuestros corazones para inundarnos de esa verdad que redime, de esa verdad que santifica, de esa verdad que da vida eterna. Ven, bendícenos y gracias por los hermanos y hermanas, por las iglesias que están aquí hoy representadas. Bendícenos juntos, pues mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ven, bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Durante el año 2021, en la República Dominicana se celebraron 45.292 matrimonios. Somos una población de unos 10 millones de habitantes. Si usted compara la cantidad de habitantes que aquí hay en este país con la cantidad de matrimonios que se celebraron, es un número muy pequeño realmente. Pero no solamente hubieron matrimonios, también hubieron divorcios. Según la Oficina de Estadísticas, 29.144 personas también se divorciaron en el año 2021. Prácticamente 50% de la cantidad de matrimonio luego se convirtieron en divorcio. Y eso, sin lugar a duda, que es una gran tragedia. Es una gran tragedia para la sociedad en general. Según la ONU, del 2015 al 2021, el promedio de divorcio en nuestro país fue de 47.818 y el promedio de divorcios en ese mismo periodo, en ese mismo quinquenio, fue de 2.653. Esto revela la gran tragedia que está experimentando la sociedad de República Dominicana. ¿Y cuáles son las razones que traen como consecuencia que en nuestro país hayan tantos divorcios?
nosotros podemos hacer una lista larga de motivos que provocan divorcio entre las personas que se casan. En primer lugar, la celopatía. La celopatía es una de las principales causas que provocan divorcio en los matrimonios. Proverbio capítulo 6, verso 34 al 35 nos dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Los celos son una causa que provoca divorcio en los matrimonios. Y vea cuáles son las cualidades de los celos que generan divorcio. Primero lo define como furor. Así define la Biblia como el celo, como un furor. La palabra furor habla de agitación vibrante, violenta, volcánica, que lleva a las personas a explotar de manera violenta en contra de aquel contra quien se experimentan los celos. Cuando en un matrimonio los celos se apoderan del corazón y de la mente de la mujer o del hombre, esto se convertirá paulatinamente en un provocador de divorcio. ¿Por qué? Porque los celos son el furor, son un generador de ira violenta, de enojo violenta. Son un generador, por ende, de maltratos, de opresión y de persecución a aquel o a aquella contra quien se dirigen los celos. Como bien dice un autor, los celos mal llevados al extremo constituyen una patología fuertemente autodestructiva. Los celos no solamente destruyen el matrimonio, también destruyen la salud mental y emocional de aquellos que la padecen. Dice el autor, quien padece este mal vive en un estado de infelicidad. Esa es una de las principales secuelas de la celopatía. Hace a quienes lo padecen intrínsecamente infeliz. ¿Y quién quiere estar por muchos años al lado de una mujer, de un hombre infeliz? Porque a cambio de qué, usted va a estar al lado de un hombre, de una mujer que permanentemente está en un estado de infelicidad. Porque obviamente ese estado de infelicidad se lo va a inyectar, se lo va a comunicar a aquella contra quien son los celos. Por eso, los celos son una causa constante de divorcio en quienes lo padecen. La infelicidad es producto de los miedos y sospechas que padece la persona celosa. El celoso, la celosa, vive lleno de temor, vive lleno de miedo.
Y eso genera un estado de infelicidad. Porque ¿quién puede ser feliz? Lleno de temor, lleno de miedo. ¿Quién puede ser feliz? Viviendo con miedo a ser engañado, con miedo a ser abandonado, con miedo a ser víctima de la infidelidad. ¿Quién puede ser feliz viviendo en ese estado? Muchas veces y por lo general los celos son infundados y prácticamente quien padece de celo no acepta otra opinión al respecto. El que es celoso, la que es celosa, no acepta que nadie le diga lo contrario. Y cuando alguien le opina lo contrario, le acusan de estar parcializado con esa persona. Por eso, los celos son una condición patológica, enfermiza en quienes lo experimentan. Y eso, cuando se da en el matrimonio de manera permanente, se convierte en un detonante que genera divorcio. ¿Por qué? Bueno, porque los celos generan angustia, los celos generan infelicidad, los celos generan mucho temor en quienes lo padecen. Todo el que padece de celopatía mantiene una idea absolutamente delirante con relación a la fidelidad del cónyuge, teniéndole siempre en sospecha de que está siendo infiel. Y eso obviamente que genera un estado de zozobra dentro del hogar, porque es imposible mantener una relación estable y gratificante con una persona que siempre está llena de sospechas con relación a la fidelidad, con relación a la integridad de la pareja. A las personas enfermas por los celos, aunque la evidencia y la lógica muestren lo contrario, siempre se mantendrán aferrados a la idea de que están siendo engañadas, de que están siendo engañados. Siempre tienen a flor de piel la idea de que su pareja le está siendo infiel. Y esto obviamente ha de generar en la persona celosa un estado de irritación, un estado de agresividad, y siempre vivirán en un estado de permanente ataques a la pareja. No le pueden ver hablar con nadie. Siempre están sospechando del teléfono. Siempre estarán escudriñándole las amistades. Siempre mantendrán un estado de zozobra. Y eso obviamente que crea violencia intrafamiliar, crea divorcio
emocional, divorcio afectivo, divorcio mental, y obviamente eso termina con un divorcio por ante el juez civil que le había casado. Cuando se mantiene la idea fija de que está siendo engañado, por lo general, esa idea fija se convierte en un síndrome llamado celopatía, que termina arrebatándole la paz a quienes lo padecen o experimentan, pero también a la persona que es objeto de los celos. Cuando la celopatía también tiene el componente del alcohol, cuando la celopatía también tiene el componente de las drogas, y si a ese componente usted le pone la bachata, esos tres elementos, por lo general, terminan como noticia en los diarios de la nación. En estos días, en esta semana, hubo una tragedia ahí en Dajabón. ¿Qué motivó a ese hombre a vaciarle los tiros de su pistola a la mujer que venía acompañada de su hija del trabajo? Hermano, los celos. El hombre estaba celoso. Y obviamente ese estado enfermizo le llevó a provocar esa tragedia que conmovió la conciencia nacional. Veía anoche un reportaje de los habitantes donde estaban entrevistando a varias personas de ahí del campo de donde era ella. Y la gente está espantada por esa tragedia. Ahora, cuando usted busca la raíz de esa tragedia, usted la va a encontrar en la celopatía que ese hombre estaba experimentando en contra de su esposa. Esto es una tragedia en la cual hay montones de matrimonios que se encuentran sumidos. Y obviamente, mis amados hermanos, en la iglesia no estamos vacunados en contra de ese pecado. Hay muchos matrimonios en la iglesia que son infelices, y entre las causas que encontramos cuando lo examinamos están los celos en la pareja. Y en ese contexto, 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, hablando a creyente aquí, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Había un problema de celos entre los miembros de la iglesia de los Corintios. ¿Y cuál es el estado espiritual como lo define el apóstol Pablo? Sois carnales. Hay hermanos carnales, hay hermanas carnales en la iglesia. Y esa carnalidad se hace evidente cuando los hermanos están practicando la celopatía.
enfermiza. Si tú, a pesar de ser miembro de la iglesia, aún sigues tan celopático, tan celopática como cuando era inconverso, impío, aquí te define el apóstol Pablo como un creyente carnal, como una creyente carnal. Si los celos enfermizos te gobiernan y han convertido tu matrimonio en un ring de pelea que continuamente se ve amenazado hasta con el divorcio, entonces tú estás llamada a ir a buscar ayuda. No donde un psiquiatra, no donde un psicólogo, sino donde el pastor de la iglesia, para que te ayude a lidiar con ese mal que tiene tu matrimonio envenenado, corrompido, dañado, contaminado, arruinado. ¿Es posible curarse de la celopatía? La respuesta es claro que sí. Porque en el Evangelio el Señor ha provisto absolutamente todo lo que tú necesitas para curar ese terrible mal de la celopatía. Cristo ha dado la medicina que tu alma necesita para tratar con el problema de los celos en tu matrimonio. Si tú no tratas con los celos a la manera de Dios, no podrás gozar de un matrimonio que produzca para tu vida los frutos que Dios ha dispuesto para tu disfrute en la vida matrimonial. No es posible ser feliz en un matrimonio donde tú no tienes confianza plena, total, absoluta en tu pareja. No es posible obtener un matrimonio feliz cuando tu corazón está lleno de sospechas y de dudas con relación a la fidelidad de tu cónyuge. No es posible ser feliz en un matrimonio donde no se está seguro, donde no está segura de la fidelidad, la integridad y el amor inquebrantable de tu pareja. Por eso, no hay lugar entre cristianos evangélicos para la celopatía enfermiza. No hay lugar, porque eso es pecado. Y el pecado es el veneno que amarga y mata los matrimonios. Por eso, si tú padeces de ese mal, ve donde el pastor y busca ayuda. Porque si tú no matas ese pecado terminará matando tu relación con tu pareja. O por lo menos si no te divorcia, terminará enfriando la relación. Terminará viviendo
bajo el mismo techo, pero estando emocionalmente separados. Y eso es una tragedia. Que los pocos años de vida que tú tendrás en esta tierra, te la pase amargado, amargada, tristes y desventurado, porque tu matrimonio es un absoluto fracaso. Es un absoluto infortunio. Ha permitido que lo que Dios diseñó para ser para ti una fuente de gozo, de deleite y de placer se convierta en una fuente de amargura, tristeza y dolor. Es una tragedia que tú permitas tal cosa. ¿Eres de lo que crees? ¿O eres de lo que ve a tu pareja hablando con alguien y ya está enamorando a esa mujer, enamorando a ese hombre, coqueteando con ese hombre, coqueteando con esa mujer? ¿Eres de eso? Que desde que oye el teléfono sonar ya piensa que está hablando con el enamorado o con la enamorada. ¿En qué piensas? Recuerda que en Cristo Jesús no hay lugar para celos enfermizos, para celopatía. Un hombre de Dios ha de ser confiable en todas sus relaciones. Una mujer de Dios ha de ser confiable en todas sus relaciones. Sea la relación con un hermano o hermana de la iglesia, sea su relación con un compañero o compañera de estudio, de trabajo, esa persona debe de ser confiable. No tengo por qué estar sospechando. Y hay gente que piensa en una cosa y creen que eso es verdad, que eso es así, como lo están pensando. Se imaginan algo y ya esa idea que tienen en la cabeza, eso es así, y que nadie le diga que no. ¿Y tú tienes evidencia? No. ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, porque yo me lo imagino. Ah, tú te lo imaginas. Pero tú lo viste. Alguien lo vio. No, que un tercero, que un cuarto dijo tal cosa. Ah. Siempre buscan la manera de alimentar su celopatía. Y amados hermanos, eso es una tragedia para los matrimonios. Pero oiga bien, si usted está en Cristo y usted es una nueva criatura, ese pecado no debe tener el señorío de su vida, el señorío de su corazón, el señorío sobre su relación matrimonial. Los que están en Cristo son nueva criatura. Y eso implica que van a construir nuevas relaciones, comenzando con la relación matrimonial. Nuevas relaciones basadas en la confianza, basada en la seguridad, basada en la fidelidad. En segundo lugar, otra causa de divorcio son los vicios y las adicciones. En la sociedad, la gente viciosa, la gente que está aprisionada por las adicciones, por lo general, terminan dañados, corrompidos,
mental, afectiva, emocional y físicamente. Y obviamente, eso se convierte en un ente provocador de divorcio. Proverbios 23, 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién es? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Versos 31 y 32. No mires el vino, porque al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tu corazón hablará perversidades. La adicción al alcohol, a las drogas, yo la comparo con serpientes. Yo la comparo con serpientes venenosas, cuyo veneno produce un intenso dolor y luego la muerte de aquellos que son envenenados. Como bien apunta alguien, aunque el cónyuge con quien está casado y aunque el cónyuge con quien está casado, el vicio sea la quinta esencia de la fidelidad, y aunque le ame con todo el amor del mundo, aunque sea una cristiana o cristiano carnal, a carta cabal, con dolor de su alma, se tendrán que separar, como ha sido el caso de personas creyentes. Porque ¿quién vive noche y día con una serpiente venenosa, siendo mordido de noche y de día? En nuestra iglesia tenemos varios casos de hermanas que tuvieron que separarse de sus esposos porque su integridad física estaba amenazada. Porque esos individuos llegaron a un nivel tal de descomposición moral y de enfermedad del cerebro que se convirtieron en un peligro para la integridad física de esas hermanas, viéndose ellas amenazadas de muerte por la circunstancia en que estaban viviendo sus maridos, víctima de psicosis alcohólica o de psicosis producto de las drogas. Y eso obviamente se convierte en una tragedia para la familia, en una tragedia para el matrimonio, en una tragedia para toda la familia. ¿Por qué? Porque esos vicios enferman mentalmente, enferman físicamente a las personas que lo padecen. De esa forma, quienes están en esos vicios son incapaces de cumplir con sus responsabilidades, con sus obligaciones, con sus deberes en el hogar. Son incapaces de cumplir con sus labores sociales, personales, familiares, eclesiásticas, etcétera. Son personas irascibles, incontrolables y muy violentos en algunos casos. Cuando las hermanas están casadas con ese tipo de individuos alcohólicos, deben de tener sumo cuidado aún con su integridad física, para que no se conviertan
en una estadística más de los feminicidios en el país. No mires al vino, porque al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tu corazón hablará perversidades. ¿Ya has visto cosa más babosa que un borracho? No hay cosa más babosa que hable más disparate y que haga más disparate que un borracho. Es lastimoso verlo en la calle, pero tenerlo en la casa toda la semana, todos los días, borracho, eso es desolador para un matrimonio, desolador para una familia. A esa clase de persona nadie lo quiere tener cerca. Nadie quiere compartir con él, con ella. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere estar cerca de una serpiente? ¿Quién quiere estar cerca de una cobra? De una serpiente áspid, que de hecho es una de las más venenosas que hay entre las serpientes, la áspid. Es una serpiente que con muy poco de su veneno mata a quien le inyectan ese veneno. Una persona borracha es como una serpiente de áspid para el matrimonio. Solo dan problemas, solo crean problemas y solo generan problemas a todos los niveles. Por eso, ese tipo de personas generalmente terminan solos, mueren solos, porque ni los hijos lo aguantan, ni los hijos lo quieren ver cerca de ellos, y después se quejan de su mala suerte. Damos gracias a Dios porque a nuestra iglesia a través de los años han llegado muchos de ese mundo. Pero allí, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, les liberó de las cadenas, de esos vicios arruinantes, de esos vicios productores de divorcio en los matrimonios. Y hoy son hombres, son mujeres libres por la gracia de Dios y el poder del Evangelio de esos vicios malditos que tanta desgracia crean en el hogar. Son libres de eso. Porque el poder del Evangelio reforma y transforma a quienes lo creen y lo obedecen. Reforma y transforma de pies a cabeza, de adentro hacia afuera, rompiendo toda ligadura con la muerte en quienes lo creen y lo obedecen. Por eso en la iglesia no hay divorcio. Porque en la iglesia, los miembros de la iglesia han sido liberados de todas esas obras del demonio que traen divorcio a los matrimonios. Por eso en la iglesia no hay divorcio. En 37 años que tiene nuestra iglesia de establecida, hemos celebrado muchos matrimonios a lo largo de los años. Y si mal no recuerdo, de los matrimonios que celebramos allá, creo que han habido 2 divorcios. Uno porque el hombre que comenzó profesando la fe terminó
evidenciando que era un inconverso y se fue para el mundo y le pegó los cuernos a la hermana. Y la hermana, en función de ese pecado, del cual él no quería separarse, sencillamente le dio carta de divorcio. Porque a paz nos llamó el Señor. El otro caso fue algo parecido, hubo un engaño. Y esa hermana, de la misma manera, procedió con un divorcio. Pero en general, amados hermanos, la pareja de cristianos no se divorcian en la iglesia porque cuentan con los recursos de la gracia de Dios para lidiar con cada situación que afecta la relación matrimonial. El cristiano, la cristiana, es un poderoso creador y obrador de maravilla, porque en Cristo tiene el poder para convertir las tinieblas en luz. Muchos matrimonios hemos visto cómo Dios lo ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado en que anduvieron. Han sido sacados de allí a un radiante día, a un día soleado y sin nube, con el sol de justicia brillando en su cenit para la gloria de Dios. Por lo general, cuando llegan a mi oficina matrimonios con problemas, no se me paran de ahí hasta que no salen abrazados. No se me paran de ahí hasta que no salen, hasta que no tienen la condición para salir de allí reconciliados con el Señor, contra quien primero es el pecado y contra su pareja, contra quien pecaron. Si son creyentes, de ahí salen reconciliados o salen para una disciplina si no hay arrepentimiento. Y por lo general, las reuniones mías con matrimonio, dependiendo del caso, naturalmente, pero yo he sabido comenzar reuniones a las 4 de la tarde y terminar a las 12 de la noche. Literal. Comenzamos a las 4 de la tarde y se pararon de ahí a las 12 de la noche. Reconciliados. Porque previamente habían visto su pecado, reconocido su pecado y confesado su pecado. Y en esa condición estaban listos para reconciliarse con Dios y para reconciliarse los unos con los otros. Doy gracias a Dios porque en estos 38 años, 37 años que tenemos, hemos tenido muy pocos divorcios allá. Pocos divorcios. Cuando se divorcian es porque son impíos. Y obviamente, yo no soy pastor de cabra, yo soy pastor de oveja. ¿Quién puede con una cabra? Dígame usted, ¿quién puede domesticar una cabra? Montés. Es imposible, porque su naturaleza no es gobernada por Cristo, sino por el diablo. ¿Y quién puede domar el diablo?
sino solamente Jesucristo. Y como yo no soy Jesucristo, no puedo. En definitiva, mis amados hermanos, ahí en el material que le está escrito, este material completo, ustedes me van a disculpar, pero yo no voy a compartir todos los pecados que causan divorcios. Lo dejé escrito ahí para que ustedes lo lean. Ahora me voy a concentrar un poco para terminar, porque hace mucho calor. Me voy a concentrar un poco. Aunque aquí está más fresco que en el infierno. ¿Dónde usted quiere estar? ¿En el infierno o aquí? Aquí está más fresco que en el infierno. Ciertamente, amados hermanos, la lista de causas que provocan divorcio, eso es interminable. Eso es interminable realmente. Ahora, quiero enfatizar, para los que están en Cristo, no hay divorcio. Obviamente, para la pareja que está en Cristo, de eso estamos hablando, no hay divorcio. ¿Por qué no hay divorcio? Porque en Cristo tenemos todos los recursos de la gracia disponibles para tratar con toda la clase de pecados que dan al traste con el matrimonio, que rompen el matrimonio, que generan divorcio en el matrimonio. En Cristo tenemos absolutamente todo recurso necesario para romper el pecado y recrear un matrimonio edificado sobre el fundamento de la verdad. Verdad que hace libre al hombre, que hace libre a la mujer, que hace libre a los matrimonios que son concebidos en Cristo y edificados en Cristo. No hay, por tanto, divorcio entre creyentes. No hay divorcio. Porque en Cristo tenemos la capacidad para rehacer todas nuestras relaciones que hayan sido rotas, quebrantadas o manchadas por el pecado. En Cristo tenemos la medicina para sanar la relación con nuestra pareja, no importa la enfermedad con la que la hayamos contaminado. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mateo 19:6. Es a los cristianos, a la iglesia, a quien Cristo le dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y amados hermanos, si el Señor no hubiese dado los recursos de la gracia para tratar con lo que divide un matrimonio, Él nunca habría dicho lo que Dios juntó, tú no lo separes.
tú no tienes la potestad para romper tu matrimonio. Solamente Dios con la muerte puede deshacer el matrimonio. Nadie más tiene esa potestad para romper un matrimonio. Solo Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso te incluye a ti. Tú eres la persona a quien Dios se dirige para decirte: lo que yo junté, tú no lo separes. ¿Para quiénes es el divorcio? Como preguntan los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? ¿Para quién es el divorcio? Para los duros de corazón, para los incircuncisos, para los impíos, pero no para los cristianos. Para ellos es el divorcio. El divorcio es para los impíos, y esto por causa de la dureza de su corazón, y no para los creyentes. En Malaquía capítulo 15, 16 al 17, vemos ahí que Dios aborrece el divorcio. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Razón, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Primero que nada, porque con el divorcio se rompe el pacto y lo que este significa para el hombre. Cuando un hombre y una mujer se casan, se comprometen a ser fieles el uno al otro. Y esto lo hacen, ese compromiso lo hacen en el pacto que hacen delante de Dios. En ese pacto se comprometen a ser fieles el uno al otro, pase lo que pase. Se comprometen a ser fieles el uno al otro sin importar los problemas que les afecten, que puedan surgir a lo largo de los años. Cuando van al juez civil, prometen que serán fieles el uno al otro en riqueza y en pobreza, que serán fieles en alegría y en tristeza, en gozo y en dolor. Esa es la esencia de ese pacto. Muchos son buenos cumpliendo el pacto cuando la cartera está llena. Muchos son buenos cumpliendo ese pacto cuando
la alegría rebosa en la casa. Muchos son buenos cumpliendo ese pacto, cuando en el hogar todo es risa y gozo. Pero cuando llega un cáncer que barre con la economía, que barre con el confort y el bienestar, entonces ahí se permanece en el matrimonio más por vergüenza que por amor realmente. Y eso es pecado. Dios aborrece el divorcio, porque el divorcio rompe el pacto de matrimonio que se hizo. Dios aborrece el divorcio porque el divorcio es un desafío al plan de Dios. Todo divorcio es un desafío al plan soberano de Dios para la familia. Mateo 19, 5 y 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios diseñó el matrimonio para que mediante él, el hombre y la mujer se entreguen de manera total, cabal, completa, el uno al otro, sin reservas, sin dejar alguna parte de ti fuera de ese contrato matrimonial. Tú completo, tú completa, se la debe de entregar ¿a quién? A tu cónyuge. Por eso, cuando contrajiste matrimonio, te comprometiste a entregarle a tu marido, a tu esposa, tu cuerpo, tus posesiones, tus éxitos, tus ideas, tus fracasos, tu deleite, todo hasta que la muerte los separe. Nada se queda fuera. Dios aborrece el divorcio finalmente, porque el divorcio priva a los hijos de un ambiente amoroso y seguro para su crianza, desarrollo y madurez. Yo no tengo con qué pagarle a mis padres esos 17 años de matrimonio que yo disfruté de ellos. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Y yo no tengo con qué pagarle a mi mamá y a mi papá esos primeros 17 años de mi vida en este mundo. Porque en ese matrimonio de papá y de mamá pude disfrutar de toda la seguridad que un matrimonio le da a los hijos. Pude disfrutar de todo el sustento material que un matrimonio le da a sus hijos. Ahí pude disfrutar de todo el amor y la disciplina que un matrimonio le brinda a sus hijos para que se críen sanos, saludables, vigorosos, con buena disciplina. Para el bien suyo, de su familia
y de la sociedad. ¿Qué fueron para mí los brazos de papá y de mamá? Una muralla protectora. Por 17 años. Le voy a contar algo interesante que me pasó con mi mamá. Tenía 17 años. La semana antes de ella morir, porque ella murió de repente, un sábado por la noche, llegué a la 1 de la mañana a la casa. Y llegué con unos tragos en la cabeza. Era impío en ese tiempo. Cuando voy toco la puerta, ¿saben quién apareció a abrirme la puerta? Mamá. ¿Sabe cómo me recibió? Usted se imagina, ¿verdad? A galleta, a trompa y a mordida. Así me recibió. Porque yo había violado un principio que habían puesto en la casa. Hasta las 10 de la noche, usted puede estar en la calle. Después de ahí, usted va a tener problemas. Creo que fue el día que más caliente me acosté, porque el humo se me fue. Hermanos, mi mamá era de esa escuela que aunque no era creyente, pero en la gracia común creía y aplicaba el principio que dice: la vara aparta la necedad del corazón del muchacho. Lo creía y lo practicaba en la cotilla de nosotros. Ella entendía su deber y responsabilidad de convertir sus brazos en una muralla de protección para que sus hijos no se fueran a la calle, para que sus hijos no se convirtieran en bandidos, en delincuentes, en prostitutos, prostitutas. Los divorcios, amados hermanos, son una tragedia. Mi hermano menor tenía unos 14 años cuando mi mamá murió. Y ella era el freno de ese hermano mío. Cuando ella desapareció, mi papá trabajaba el día entero en la calle. ¿Qué pasó entonces? Que mi hermano, en esa adolescencia, sin freno, ¿para dónde cogió? ¿Para un convento? ¿Para un templo? ¿Para la calle? Y como familia hemos tenido que vivir lo que ha sido la vida sin principios que gobernaran a mi hermano. Una tragedia para él y para su propia familia, porque ahí está solo, divorciado. Como 3 veces o 4 se ha divorciado. Una vida loca. ¿Qué le faltó? Los brazos de mamá. La muralla de una mamá fiel que corregía el pecado cuando había que corregirlo, porque ella era consciente de que si no lo hacía,
ese pecado me iba a desbaratar, me iba a matar, me iba a arruinar, iba a dar al traste con mi futuro. Por eso me recibió a galleta cuando llegué de la calle borracho, para decirme que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Sabe una cosa? Muchos de esa generación con la que yo me crié, hace años que están enterrados. ¿Saben por qué? Porque no gozaron de esa muralla formada por los brazos de papá y de mamá para protegerlos de una conducta nefanda, entregada al pecado sin freno. Vaya a los cementerios y usted verá, y vaya a las tarjas donde dice cuándo nació y cuándo murió. Por lo general, la mayoría de las tumbas están habitadas por gente con menos de 30 años. Y no murieron de cáncer. Murieron como consecuencia directa de la vida loca en que el pecado le sumergió. ¿Y cuál es la culpa? ¿Cuál es la raíz de ese problema? No contaron con los brazos de papá y de mamá convertidos en muralla para protegerle de la ruina que traen las calles a la vida de la gente. Por eso necesitamos iglesias que entrenen desde que son niños a los hombres y a las mujeres, para que tengamos matrimonios que sean columnas y baluartes de la verdad en la iglesia, pero también en la sociedad. Ese individuo que mató a esa pobre mujer ahí en Dajabón, si usted examina su pasado, especialmente su infancia, lo más seguro es que es el fruto de un matrimonio disfuncional o divorcio. Lo crió el diablo en la calle y convirtió su vida en un demonio que terminó arrancándole la vida a una mujer productiva, de bien. Esa es la tragedia. Porque el diablo, en la famosa libertad, entre comillas, convierte con facilidad a nuestros hijos en demonios que terminan arruinándose ellos y desgraciándonos la vida a nosotros. Porque ¿quién es que sufre cuando lo están presos, cuando matan a alguien? ¿Quién es el que sufre? No es usted, no es el vecino, él lo lamenta, pero usted lo sufre. Muchos después que tienen 3, 4, 5 muchachos, por incompatibilidad de caracteres, ponen el divorcio, dejando a los hijos huérfanos con padres vivos. Y eso es una tragedia. Para usted que comete ese pecado y para los hijos que son la víctima directa de ese pecado. Es una tragedia.
cuando están los recursos de la gracia de Dios en Cristo Jesús, abundante y sin reproche, para ser utilizado por usted. Para que en Cristo usted sea más que vencedor. Más que vencedor. Ante ese enemigo suyo, el diablo, y el pecado que le sirve al diablo, que se encuentra en su propia vida, arruinando su matrimonio. Es importante aplicar estos principios, porque aquí está el antídoto contra el divorcio y está la medicina para curar todo matrimonio que se halle enfermo. No hay razón para que una pareja de cristianos tengan un matrimonio lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de resentimientos. No hay razón para ello. Y en ese contexto, cuando la situación llega a un punto donde usted no tiene forma de manejarla, vaya donde el pastor. Porque hay hombres que amenazan a la mujer con, si se lo dice al pastor, tú verás la consecuencia. Están mal, pero no quieren que ella hable con el pastor. No quieren. No le haga caso al diablo, porque si tú permaneces callada y el pecado sigue creciendo en ese individuo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando van a la oficina del pastor es porque ya hace tiempo que ese matrimonio fue triturado, desbaratado, roto en 1000 pedazos. Un problemita que se pudo haber resuelto en media hora, a veces requiere semanas y meses tratando con la situación. Semanas y meses, lo que se pudo haber resuelto en media hora. Porque el problema estaba pequeño, pero después que el tumor se riega, hay que ser un buen especialista para recoger todos esos tumores que se han regado por otro lado. ¿Ven por qué le he dicho que comenzamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 12 de la noche? ¿Saben por qué? Porque el tumor se regó por su parte. De los pies a la cabeza hay tumoraciones. Y hay que ir con el bisturí a cada área afectada para que ese matrimonio se recupere de nuevo. Por eso, lo ideal es medicina preventiva. Y si se infecta, vaya inmediatamente a tratar con el problema. Y si usted no puede, vaya donde el pastor. No se quede solo. Bueno, llegó la luz. Vamos a orar con el equipo. ¿El equipo lo puede prender? Porque ya está encendido. Vamos a orar y después de esto tendremos un tiempocito breve de preguntas y respuestas. Si usted tiene cualquier pregunta, cualquier duda sobre lo aquí tratado, oremos.
Señor y Dios, le damos gracias ahora por tu palabra que hemos compartido. Te pedimos que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones, a nuestras vidas, a fin de que seamos santificados por ella. Concédenos, oh Dios, por tu misericordia, tener hogares, familias, parejas, matrimonios edificados sobre ese fundamento que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concédenos edificar sobre esa roca de tu palabra, que en ella podamos construir matrimonios piadosos, donde podamos disfrutar el propósito para el cual tú lo creaste. Perdona nuestros pecados, Señor. Ciertamente faltamos, fallamos, erramos, porque somos débiles y carnales. Pero te rogamos que en Cristo Jesús nos dé la fortaleza para construir matrimonios sólidos, con una relación sólida, sobre la base, no de nuestros sentimientos, sino sobre la base de los principios inmutables de tu palabra. Bendícenos con esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna pregunta.